Destrucción, pérdida de fuentes de trabajo, impactos ambientales difíciles de revertir y aún peor que todo lo anterior, la muerte. Lo que verás aquí no es un video sencillo de hacer. Primero, porque hay grandes corporaciones, las cuales usan mucho de su poder monetario para esconder en los recovecos más profundos de su historia los accidentes que tanta vergüenza les causan. Y segundo, porque el tema del que se va a hablar hoy no hace parte de la ficción, sino como todas las historias más escalofriantes, ocurrieron en la vida real. Eso significa que nos pudo haber pasado tanto a ti como a mí. Cabe aclarar que los accidentes químico-ambientales no son muy frecuentes en la historia, pero cuando ocurren, dejan una huella que marca notoriamente un antes y un después para todos. Y por eso, estos son los 5 accidentes más catastróficos en empresas de la historia. Número 5. Una pregunta. Seas creyente o no, ¿conoces la historia de Moisés en el río Nilo? Se cuenta que cuando Dios iba a mandar unas plagas a la sociedad egipcia, lo primero que ocurrió fue que toda el agua del río Nilo se volvió roja. Un suceso increíble a los ojos de cualquiera. Sin embargo, lo que se encuentra en el puesto número 5 es escalofriante porque nos muestra que una situación tan increíble puede ser real y ocurrir durante tu tiempo de vida. Esto ocurrió en una planta de agroquímicos en la empresa Sandoz, en la zona industrial de Schweizerhill, en Suiza, espacio donde se almacenaba y fabricaban toneladas de veneno para rociar los cultivos, es decir, se fabricaban pesticidas. Pero el 1 de noviembre de 1986, por causas que aún hoy en día siguen sin ser reveladas al público, un incendio de proporciones gigantescas se propagó por las instalaciones de la planta. Afortunadamente, nadie murió ahí. Sin embargo, puedes pensar que esto se trata de un accidente normal que le puede pasar a cualquier empresa. Pero esta historia no acaba aquí. Se estima que ardieron alrededor de 1.351 toneladas de plaguicidas y agroquímicos. Y para apagar el gigantesco incendio, los rociadores industriales empezaron a botar agua por todas las instalaciones. Sin embargo, nadie se esperaba que el agua utilizada sería absorbida por el desagüe y posteriormente vertida en el río Rin. Esto dio lugar al accidente empresarial que probablemente haya causado más fallecimientos en la historia. Sin embargo, está en el puesto número 5 porque no fueron seres humanos los afectados por este suceso. Se estima que el vertido de agua contaminada causó la muerte de 500.000 peces y además envolvió a la ciudad con una lúgubre humareda color acre que duró meses. Este fue el peor desastre ambiental de Europa durante una década y la remediación del río Rin tomó casi 10 años. Número 4. El 21 de septiembre del año 2001, el mundo sufría las consecuencias psicológicas de un atentado que ocurrió a tan solo 10 días. Lo que se encuentra en el puesto número 4 es interesantemente abrumador porque en el apogeo de una naciente corriente de terrorismo, una planta de fertilizantes en Francia de la empresa AZF, la cual tenía todos los índices de seguridad y todas las regulaciones por ley del último siglo, tuvo una repentina explosión. Esto dejó un cráter de casi 30 metros de profundidad y 200 metros de diámetro. Para que te imagines, esas son las medidas de un crucero.
Este suceso, de forma trágica y repentina, dejó 29 muertos y más de 2.500 heridos. Y repito, para ese entonces las fábricas europeas ya eran muy estrictas cuanto a las medidas de seguridad. Piensa que ya era el año 2001 y muchos accidentes con anterioridad hicieron de los ingenieros personas doblemente precavidas en cuestiones de planeación. En base a esa información, te contaré las dos teorías más fuertes que pudieron haber ocurrido, y ya tú te quedarás con la que más sentido te haga. La primera versión de cómo ocurrieron los hechos dicta que un empleado entrenado de la planta vertió un recipiente mal etiquetado que contenía 500 kilogramos de dicloroisocianato de sodio sobre un contenedor que albergaba 300 toneladas de nitrato de amonio, lo cual suena como una cantidad que no se puede tomar a la ligera nunca, y menos si se trata de un empleado entrenado. La segunda versión no oficial, la cual es también más apoyada por la opinión popular, dice que se trató de un ataque terrorista, un ataque perpetrado por un contratista de planta. Esto se cree por la cercanía entre las fechas del 11 de septiembre y el 21 de septiembre. ¿Tú cuál crees que pudo haber sido? ¿Cuál crees tú que tiene más sentido? Número 3. Lo que se encuentra en el puesto número 3 es un ejemplo de las consecuencias que genera la necesidad que provoca la guerra. Otra vez, el 21 de septiembre, pero esta vez del año 1921, el gobierno alemán necesitaba con urgencia un compuesto llamado nitrato de amonio, el cual sirve para fabricar explosivos. Y para eso escogió la planta BASF en Oppau, Alemania, la cual en ese entonces producía sulfato de amonio y tuvo que cambiar abrupta y repentinamente su producción a nitrato de amonio. Tal vez fue por la desinformación de la época acerca de química, o tal vez fue por lo increíblemente rápido que ocurrieron los cambios. Pero ese día, los empleados en su inocencia combinaron el sulfato de amonio con el nitrato de amonio, descubriendo trágicamente minutos después el alto grado de reactividad entre estos dos compuestos. La explosión generada dejó un saldo de 500 personas muertas y más de 2.000 heridos. Destruyó el 80% de los edificios en Oppau y formó un cráter de 125 metros de largo y 19 metros de profundidad. Además de eso, se dice que la explosión se escuchó a más de 300 kilómetros de distancia. Ya se sabe que quien juega con fuego se quema, pero en esta ocasión, personas inocentes tuvieron que pagar las consecuencias de las decisiones de otros. Número 2. Lo que se encuentra en el puesto número 2 de este top es catalogado por muchos como el peor desastre industrial en la historia de la humanidad. Y no es de extrañarse, ya que lo que ocurrió el 2 de diciembre de 1984 en una planta de agroquímicos de la empresa Union Carbide, la cual abastecía a toda India, marcó un antes y un después en cuanto a las regulaciones de seguridad empresariales se refiere. Y lo peor de todo es que se cree que este desastre, que dejaría a más de 8.000 seres humanos muertos y a la postre otros 400.000 huyendo despavoridos de sus hogares con secuelas, se pudo deber en gran medida a la negligencia y la desregularización de los funcionarios que operaban dicha planta. Según los informes, en esta productora había un gran desconocimiento del riesgo de manejar una sustancia llamada metil-isocianato. La negligencia del gobierno indio y de la empresa Union Carbide viene por el poco entrenamiento de los empleados y de los organismos de salud cuando se trataba de este compuesto, por lo que al momento en el que llegó la crisis nadie podía estar preparado. Las causas son aún desconocidas. Lo único que se sabe a ciencia cierta
es que por alguna razón se mezclaron 42 toneladas de metil-isocianato con agua, lo que generó que se expandiera en el aire una humarada enorme de gas tóxico. Después se desataría el miedo, la tos seca y la falta de oxígeno en los habitantes de Bhopal, y esto ocurrió en la noche, mientras todos dormían. La Unión Calvide tuvo que pagar 470 millones como multa para hacer sentir mejor a las víctimas. Escríbeme en los comentarios, ¿eso te parece que suple el dolor de la muerte de un ser querido? Número 1. Para la audiencia más conocedora, lo que se encuentra en el puesto número 1 tal vez no sea una sorpresa. Este fue un suceso que implantó el miedo alrededor de todo el globo terráqueo y está relacionado a la energía nuclear. Tal vez no haya causado tantas muertes directas como lo que moraba en el puesto número 2, pero sin duda alguna repercutió con muchísimo más ahínco al medio ambiente y afectó con una potencia absurdamente abrumadora la salud de las personas, ya que respirar gas deja secuelas. Sin embargo, estas con suerte se podrían borrar con el tiempo, pero lo que hace la radioactividad no tiene nombre. Dejando una ciudad completamente desolada, lo que pasó en Chernobyl de la entonces Unión Soviética es el penoso ganador de este top. En una sociedad donde la Guerra Fría estaba en su apogeo silencioso, una explosión de causas desconocidas acabó de ipso facto a 30 personas y millones más fueron afectadas indirectamente. Debido a la radioactividad, la estructura destruida ardió durante 10 días seguidos sin ser apagada por nadie, contaminando 142.000 kilómetros cuadrados en el norte de Ucrania, afectando el sur de Bielorrusia y la región rusa de Briansk. Además, creó una nube de humo que se esparciría por toda la capa de ozono. De acuerdo con Greenpeace, la organización, 4 millones de hectáreas de bosques en el centro de Europa quedaron contaminadas por radiación. Además, los incendios forestales han aumentado desde entonces y aún siguen ocurriendo. Pero lo más perturbador de todo no son las hectáreas ni el aumento en incendios, sino que cerca de 8.400.000 personas en Belarus, Ucrania y Rusia estuvieron expuestas a la radiación. Además, se sabe a ciencia cierta las horribles consecuencias que acarrea la radioactividad. Consecuencias que durarán cientos de años más y que se mantendrán ahí por muchas más generaciones. Dale pulgar arriba y suscríbete si te gustó el video, eso me ayudaría mucho. También escríbeme en la caja de comentarios qué tema te gustaría que hablara o qué piensas acerca de este video. Leo todos los comentarios. Esto fue Lo Digo en 5.